Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y es que se ha revelado nueva información acerca de bases de espionaje chinas en Cuba. El Wall Street Journal había adelantado esto justamente después de una investigación y ahora pues sale más información acerca del tema, evidencia detallada y actualizada sobre estas instalaciones de inteligencia chinas en Cuba y justamente para hablar de esto me acompaña Juan Antonio Blanco, quien es presidente de Cuba Siglo XXI, un experto conocedor de política cubana, de temas relacionados con Cuba. Gracias, Juan Antonio. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mario. Muchas gracias. Juan Antonio, nuevamente sale este Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con un nuevo informe, esta vez un informe más detallado, llaman ellos, de las implicaciones para la seguridad nacional de los Estados Unidos de la presencia china en Cuba. En el primer informe que recogió el Wall Street Journal, Cuba enseguida salió a decir que todo eso era mentira, que todo era falso. Y bueno, ellos hacen ahondan aún más este estudio y dicen, no, no, esto no es falso. Mira, aquí tenemos evidencia con imágenes satelitales son imágenes de hasta marzo del 2024, las imágenes satelitales, si no me equivoco. ¿Qué te parece? Mira, en primer lugar, lo primero que demuestra esta investigación privada, porque esto no es una investigación de una agencia de inteligencia, es una investigación de un laboratorio de ideas, igual que el nuestro, pero Ujú. con mucho más recursos, por supuesto, del que tenemos nosotros. Es la ausencia en el tema de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. O sea, eh, por decir una expresión criolla, le zumba la berenjena que tengan que venir unos académicos de una ONG a hacer una investigación y demostrar que hay una actividad militar, en este caso concertada con China, de espionaje electrónico y de espionaje de señales de inteligencia en Cuba. Porque cuando tú tomas, y no hace, apenas hace una hora lo revisé para estar seguro de que no estaba equivocado. Cuando tú tomas el estimado nacional de inteligencia que prepara para toda, con la información de toda la comunidad de inteligencia, se prepara anualmente el de este año, que salió en febrero del 24, hay solamente dos menciones a la palabra Cuba. Una es diciendo que los chinos están interesados en la posibilidad de encontrar cooperación militar o presencia militar y menciona como 10 países, Tailandia, no sé dónde, Camboya, y entre esos países menciona a Cuba. Esa es una vez. Y ya, no hay ninguna otra mención al tema de Cuba, salvo para hablar en otro párrafo aparte de la cuestión de la migración desde América Latina y decir que una de las fuentes migratorias importantes de América Latina ha sido Cuba. Todo lo demás, a lo que nosotros le damos importancia, la coordinación con los servicios rusos para todo lo que es las campañas de desinformación en español para el mundo entero, en especial, por supuesto, para América Latina, para justificar la agresión contra Ucrania, la presencia de voluntarios militares, no tan voluntarios, en Ucrania, peleando junto con los rusos. Nada de eso se menciona. Y tampoco se menciona la actividad de espionaje de Cuba dentro de los Estados Unidos. Lo único que se menciona es que China tendría el posible interés, ni siquiera dice que está establecido, de colaborar con Cuba en materia de inteligencia electrónica, pero eso lo mete en un párrafo con 10 países más. Y la otra cuestión esta de la inmigración. Entonces, es realmente una muestra de la total subestimación que han tenido los servicios, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en relación al tema cubano.
Ahora mismo, tú sabes que hace un par de días atrás, un subcomité del Congreso sacó también un documento, un informe de 10 páginas, donde se habla del problema de los ataques sónicos en Cuba y donde se Así es. dice que la comunidad de inteligencia nos ha engañado, nos ha desviado y que es altamente probable, primero que esto sucedió y que además de eso es altamente probable que haya sucedido en algún tipo de colaboración con algún actor extranjero. Entonces, en estos días en que está de moda, porque están estas nominaciones a los cargos de la nueva administración, ¿no? Y hay investigaciones, y entonces la prensa, que antes decía que la que iba a ganar las elecciones era Kamala Harris, ahora están concentrados en ver cuáles son los problemas que pueden tener estas nominaciones. Continuamente se dice la persona tal que fue nominada para el Pentágono, la crítica principal es que no tiene experiencia. La persona tal que fue nominada para el FBI, la crítica es que no tiene experiencia. Y yo me pregunto, yo aprecio la experiencia del establishment de esas organizaciones que ocultaron los ataques sónicos. Yo aprecio la experiencia de organizaciones que nos entregaron del establishment en la época de Kennedy, la guerra de Vietnam, Bahía de Cochino, la crisis de los cohetes. O más bien es bueno huir de esa experiencia y buscar otras personas que sean tan novedosas y disruptivas como pretende ser el presidente actual de los Estados Unidos, para ver si las cosas se enfocan de una nueva manera. Este problema de la inteligencia rusa y China y su colaboración con Cuba, y no solo con Cuba, sino en otros lugares de América Latina, como Nicaragua, por ejemplo, o Venezuela, eso es un problema. Y es un problema que a los efectos de CNN no existe, y no existe porque a los efectos del estimado de inteligencia nacional de los Estados Unidos no existe. Entonces, ¿por dónde es que salen estas cosas? Salen por periodistas como tú, salen por medios de prensa independientes cubanos, y de cuando en vez, después que uno lleva, por ejemplo, 2 años hablando del problema de Gaesa y el problema de las remesas y de que Orbit no era realmente una empresa legítima, sino una dependencia de Fincimex, que a su vez está conectada con Gaesa. Cuando lo publica entonces un medio de prensa, como dicen aquí, del Legacy Press, del Legacy Media, o sea, el establishment de la prensa, entonces es que eso se reconoce como un hecho. Hasta que algunos de esos medios de prensa no habla de eso, virtualmente sepultan el asunto. Y al sepultar el asunto no le están haciendo ningún favor no solo a los cubanos, no se lo están haciendo a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, que en este momento ahora tiene que chocar con la realidad de que mientras la prensa dormía y mientras dormían las agencias de inteligencia, o quizás no dormían, pero archivaban las cosas que iban conociendo, se fue creando una infraestructura de radiotelemetría, de inteligencia electrónica, en al menos estos 4 puntos que se señalan en el informe. Y bueno, esos son los problemas que tenemos hoy. Exactamente. Hay 4 puntos aquí, hay 4 puntos, como bien decías, que se señalan en este informe. 4 instalaciones que probablemente sean las que se utilizan para la recolección de inteligencia de señales por parte de China. Y estas 4 bases han sido modernizadas recientemente. Aquí en este mapa se muestra la ubicación de estas 4 bases. También las imágenes satelitales, que son impresionantes, el nivel de ubicación de las imágenes. Bejucal, El Salao en Santiago de Cuba, cerca de Santiago de Cuba, Guajay y Calabazar. Guajay y Calabazar, bases más pequeñas, pero con capacidad para interceptar comunicaciones terrestres y satelitales. En el caso de Bejucal, es una base que históricamente ha sido vinculada al espionaje soviético. Yo quiero que ustedes pues aprecien también aquí justamente imágenes de satélite. Esto se hace, es una investigación que está sobre la base de imágenes satelitales, entre otras cosas que han ido investigando. Veanlas ustedes ahí, las imágenes satelitales. El Bejucal, ya les decía,
históricamente vinculada al espionaje soviético, ahora modernizada con antenas de alta tecnología para interceptar satélites, comunicaciones militares estadounidenses. Y en el caso del Salado, que es una nueva instalación cerca de Santiago de Cuba, tiene antenas capaces de rastrear señales de larga distancia y se cree que ha sido construida en el 2021 según las imágenes del satélite. Y esto es otra cosa también importante, que enseguida salieron a desmentir de que no, de que eso no es así, de que es una fábrica de cemento, de que acá y de acá. Vean ustedes el círculo concéntrico, es decir, esta es una investigación que se realiza con estas imágenes satelitales y evidentemente no parece ser para nada una fábrica de cemento eso que estamos viendo en pantalla. Juan Antonio. Mira, efectivamente, o sea, las cosas inevitablemente, creo que hay hasta un versículo de la Biblia que habla de eso, de que tú podrás esconder todo debajo de tu cama, pero que al final todo lo que escondas se va a gritar en las azoteas y todo el mundo se va a enterar de ella. Y llega un momento en que es inocultable por una cantidad de vías que se filtran este tipo de cuestiones. Pero repito, curiosamente antes, durante muchos años, el problema de que se conociera fuera de la isla la existencia de este tipo de actividad dependía de que no hubiera filtraciones desde dentro de Cuba, de que no hubiera gente que saliera y que hablara o que desertara y contara lo que conocía. Y entonces resulta que de unos años para acá, donde se bloquea la información no es adentro, es afuera. O sea, toda esa información ha salido todos estos años. Esto no lo descubrieron ayer, mucho menos lo descubrieron estos 7 académicos que hicieron la investigación para una ONG. Esto está ahí hace rato, pero ha habido un interés marcado por una cantidad, no, ni siquiera voy a decir que es solamente la administración Biden, sino que ha habido otras administraciones también que han tratado de echar eso a un lado porque tenían, desde su punto de vista, otras prioridades. Y además de eso, porque hay un establishment que es a lo que se refiere muchas veces el actual presidente como el pantano, que tiene sus propios intereses y sus propias formas de poner delante del presidente lo que ellos quieren que sea priorizado y ocultarle al presidente aquellas cosas que consideran que no son la más importantes. Ahora, estas bases permiten a China, entre otras cosas, recopilar datos estratégicos, por ejemplo, de lanzamientos espaciales desde Estados Unidos, Cabo Cañaveral, saben que queda aquí en la Florida, y por supuesto desde Cuba, con estas instalaciones, los chinos pueden obtener esto, pero además pueden rastrear, monitorear las comunicaciones de varias de las bases de los Estados Unidos. Aquí en el sur de la Florida radica el Comando Sur de los Estados Unidos, radican varios centros muy importantes del ejército de los Estados Unidos y que pueden ser monitoreados desde Cuba. Mucha gente también dice, bueno, ok, nosotros también hacemos lo mismo en Taiwán. Bueno, a mí no me interesa si nosotros hacemos lo mismo en Taiwán. A mí me interesa lo que los enemigos de Estados Unidos le hacen a Estados Unidos y lo que los enemigos de aliados con Cuba, con el gobierno cubano, para ser más exacto, que es enemigo mío porque soy cubano y soy enemigo de ese régimen, están haciendo. De eso sí me da prioridad número 1. Y efectivamente esas cosas que tú dices son posibles. Es más, te voy a decir, cuando la base de Lourdes se captaban comunicaciones telefónicas de la Casa Blanca de Reagan personales con presidentes centroamericanos. Y las transcripciones de esas comunicaciones, de esas conversaciones, eran circuladas a un grupo de personas que teníamos que ver con la política exterior, digamos, a un nivel más o menos alto. Y eso era entonces. ¿Tú te imaginas lo que pueden hacer ahora? Porque además esa es otra cuestión que tenemos que ver. O sea, hoy, en aquel momento, tener estas capacidades en Cuba, que eran las de Lourdes, que se complementaban con el vuelo del avión que le llamaban el Bear, el oso soviético, que volaba por todo a distancia de la costa, digamos, en aguas internacionales, pero cerca de la costa este de los Estados Unidos, y desde ahí captaban una cantidad de comunicaciones que eran transmitidas también a la base de Lourdes.
Entonces, si tú podías hacer eso en esa época, ¿qué no podrás hacer hoy? En que tienes satélites que están también trabajando en captar todo, no solamente fotografía, sino comunicaciones. En que tienes una cantidad de mecanismos que has ido infiltrando en las sociedades que son tus enemigas, como Estados Unidos, que es enemigo de China, a través de mecanismos de software, de tecnología civil, o sea, los teléfonos móviles, las cámaras que ponen en determinado, por ejemplo, las torres estas que hay en los puertos, que tienen cámaras y tienen dispositivos de comunicación, todo eso al final puede ser controlado remotamente desde China. O sea que aquí ya se ha creado una distinción al hablar de la guerra, en que se habla de la guerra cinética, que es la guerra móvil, la guerra todavía entendida en la forma tradicional en que se entienden las guerras, y la guerra no cinética, que es básicamente la guerra cibernética y la guerra de información. Entonces, la guerra no cinética, tú la haces desde cualquier punto. Tú puedes paralizar las plantas que dan electricidad a la Florida desde Beijing. No estoy diciendo que ese es el caso, ¿no? Pero si tú has logrado infiltrar la FPL o has logrado infiltrar con tecnología china, tú vas a tener esa capacidad. Claro, sí. Por eso es que tanto cuidado se tiene, por ejemplo, está prohibido el usar aquí teléfonos de Huawei o... Exactamente. Pero ¿desde cuándo para acá existe esa conciencia? Eso fue como que del otro día para acá. Hasta el otro día estábamos discutiendo si seguíamos con TikTok o no. Entonces, vivimos en ese mundo, y en ese mundo de tecnologías nuevas todavía no se ha prescindido de estas otras tecnologías que se están instalando todavía en Cuba y en otras partes. Ahora, ¿por qué? Inteligencia cruzar información. Y ahora, ¿por qué hace esto Cuba? ¿Por dinero o sencillamente por esa vocación antiamericana que tiene ese régimen? Ambas cosas. O sea, por un lado está esa obsesión antiamericana de que todo lo que pueda perjudicar a los Estados Unidos y que ellos puedan participar, van a dar el paso al frente para hacerlo con gran gusto. Y la otra es porque venden la información. O sea, si la información la obtienen gracias a la colaboración con China, comparten la información con China, pero han adquirido tecnología y know-how que pagan con esa información que están adquiriendo conjuntamente los dos países. Pero adicionalmente, la información adquirida se la venden a Irán, se la venden a Corea, se la venden a otros países. Y entonces por ahí también se convierte en una fuente de dinero para ellos. Tremendo. Bueno, vamos a seguir bien pendientes. Le hemos preguntado al Departamento de Estado qué cree de esto. En el pasado nos han dicho que son conscientes de las actividades chinas en Cuba y que están haciendo todo lo posible para disuadir a China de seguir metiéndose militarmente en Cuba. Vamos a ver qué responden. Hasta el momento no nos han respondido, pero estaremos al pendiente. Mil gracias, Juan Antonio. Gracias a ti una vez más. Excelente noche para todos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.